Bienvenidos al canal de Ouroboros World, la comunidad de entretenimiento dedicada al análisis y discusión sobre cómics de todo el mundo. En el día de hoy hablaremos de The Sandman, la reconocidísima y múltiples veces galardonada obra de Neil Gaiman. El profe Vázquez, redactor y colaborador de Ouroboros y experto en el noveno arte, nos compartirá su análisis completamente con spoilers, así que si viste la serie y no leíste el cómic o viceversa, o en el peor de los casos no hiciste ninguna de las dos, ten en cuenta que ambas son obras que merecen ser disfrutadas a pleno. Dicho esto, les dejo por acá en la descripción del video los links a nuestras redes sociales y a nuestro sitio web, donde seguramente vas a encontrar varias notas de tu interés. Ahora sí, vamos con el video. Apenas esta semana, con la sorpresa del capítulo extra, terminó de estrenarse la serie de The Sandman de Warner Bros. Y Netflix. Probablemente se trata de una de las adaptaciones más fieles que un cómic haya tenido en su paso por la pantalla con actores reales, al menos desde la primera Sin City. No obstante, los fans siempre están atentos a los detalles y cada capítulo que terminaba se produjeron desde intercambios de opiniones hasta acalorados debates respecto de los pequeños o grandes cambios que la serie introdujo respecto del cómic original. En este video te proponemos un repaso no por todos, sino por aquellos que consideramos relevantes y que afectaron a la historia o a la experiencia del público, ya sea para bien o para mal. Vamos con el primero, el Corintio. Uno de los mejores personajes, tanto del cómic como de la serie. En la adaptación se adelanta muchísimo su aparición, dando a entender que ya había comenzado sus fechorías en la vigilia antes de que Morfeo fuera capturado. Es más, Morfeo estaba justo enfrentándolo en el momento en el que Burgess lo aprisiona con su hechizo. La verdad es que los lectores de la obra original nunca supieron, y muchos se preguntaron, qué andaba haciendo Murphy cuando el Magus lo atrapó. La respuesta llegó casi 30 años después con la precuela titulada Obertura. Así que esta escena, que puede parecer apenas un detalle, contradice totalmente la mencionada miniserie y obstruye casi por completo la posibilidad de incluirla en la adaptación. Pero eso no es necesariamente malo. De hecho, Obertura fue publicada décadas después del título principal y es casi un spin-off. Así que apoyamos la decisión porque nos deja disfrutar más tiempo del genial Boyd Holbrook interpretando al Corintio y permite darle a la serie una mayor prolijidad argumental sin necesidad de recurrir a elementos externos para explicar el comienzo. Bien, la segunda diferencia, la mansión de Burgess. El capítulo que Morfeo se pasa prisionero en el sótano de Roderick Burgess presenta algunas diferencias respecto del original, aunque casi ninguna resulta muy significativa. Al principio, Jessamy es el cuervo de Morfeo, cuando en el cómic solo aparece en un capítulo avanzado que se ambienta durante el terror de Robespierre. En la historieta, durante su cautiverio, ninguno de los cuervos visita al Señor de los Sueños. La incorporación de Jessamy permite ir anticipando algunos elementos de la mitología del personaje e incorporar una escena trágica que, un poco, aunque sea, apenas, justifica el caprichito de Murphy que se queda prisionero décadas más de lo necesario solo para no perdonar a Alex. El viejo Magus en el cómic muere de viejo, lo que refuerza el sentimiento de frustración del tipo que vivió toda su vida sin lograr sacar ningún beneficio de su gran hazaña. Pero también la frustración de Sandman, que vivió prisionero durante décadas y ni siquiera pudo vengarse de su captor. En la serie lo hacen morir en un accidente sin sentido y poco creíble. Por último, al llegar el momento de su liberación, el Morfeo de Netflix condena a Alex a sufrir pesadillas, así genéricas, mientras que en la historieta el castigo era mucho más creativo e impactante, el eterno despertar. Alex creía despertar de una pesadilla, por unos segundos experimentaba el alivio de haberse despertado, solo para descubrir que estaba atrapado en otra pesadilla una y otra vez y así hasta el infinito. Mucho mejor. Un último dato es que en la adaptación tienen que dar a entender que los Burgess de alguna manera extienden artificialmente sus años de vida para poder traer la serie hasta la actualidad, ¿no? Porque desde el 80 y pico hasta ahora pasaron muchos años. En el caso de la familia de Ross Walker, más adelante van a ver que tuvieron que insertar una generación intermedia para lograr lo mismo.
En este capítulo creo que la versión original era mejor casi en todo, así que toca pulgar para abajo. La tercera diferencia, despegándose del universo DC. Cuando la serie original comenzó a publicarse, estaba integrada al universo DC, es decir que Sandman compartía universo con Batman, Superman y compañía. A medida que la publicación original y la línea Vértigo en general fue avanzando, de a poco se tomó la sabia decisión de ir reduciendo esos vínculos. Al momento de producir la adaptación que acabamos de ver en pantalla, Gaiman quiso conservar el mayor control creativo posible sobre el producto, para lo cual trató de no usar a ninguno de los personajes famosos de la editorial. Sí quedan Cain, Abel, Lucien, Lita Hall y otros personajes muy menores, pero ninguno de los más reconocibles de la casa. Esto resiente un poco el primer arco argumental y el segundo, ya que el guionista había incluido muchos elementos que anclaban su obra en la continuidad de DC. De hecho, Dee es en realidad Dr. Destiny, un enemigo de la Justice Society y después de la Liga de la Justicia, y en el cómic original Morfeo se cruza con Mr. Miracle y el detective marciano mientras busca el rubí. ¿Está bien haber cortado todos esos lazos con la historia de la editorial? Para mí, sí, está perfecto. De hecho, el cómic también lo hace, solo que acá se toma la decisión desde el comienzo y queda más coherente. Además, lo importante es que el personaje que queda, que es John Dee, resulta mucho más humano que su versión en papel y permite al espectador un grado de empatía mucho más interesante. Sí. Punto para la adaptación. Cuarta diferencia, John y Joanna Constantine. Perfectamente podríamos haberlo incluido en el ítem anterior, pero lo separamos porque presenta un caso un poco diferente, un poco particular. John Constantine también es un personaje propiedad de DC, también es bastante conocido, así que se entiende que le aplicaron las generales de la ley y por eso fue eliminado de la serie. O, mejor dicho, fue reemplazado. Veamos, el rol actancial que cumple John en el primer arco argumental, terminó teniendo la arena de Morfeo y se la olvidó en la casa de un antiguo amante, es desempeñado en la serie por Joanna Constantine. Joanna sí fue creada por Gaiman y supuestamente era un lejano antepasado del mago, ¿sí? Pero la cosa se complica todavía más cuando la Joanna Constantine original realmente aparece en una escena del siglo XVIII con el mismo nombre e interpretada por la misma actriz. Vale aclarar que la actriz en cuestión es la bellísima Jenna Coleman, que se robó todos nuestros suspiros y a quien esperamos volver a ver pronto en la serie. Pero eso no quita que la forma en la que se eliminó a Constantine de la serie resultó innecesariamente confusa. O tal vez es solo que yo esperaba ver de nuevo a Matt Ryan interpretando al cabrón inglés. ¿Qué le vamos a hacer? Uno también tiene su corazoncito y en este caso el mío se rompió. Diferencia número 5, Lucifer Superstar. El capítulo en el infierno es seguramente uno de los más difíciles desde el punto de vista de la producción, vestuario, escenografía y efectos especiales que requiere. Para mí estuvo bien. El vestuario de Lucifer me hizo un poco de ruido. No sé si en una parte tenía una polerita abajo de la túnica, no sé si tendría frío en el infierno, pero bueno, acá estamos para analizar los cambios y a eso vamos. Gwendolyn Christie como Lucifer estaba perfecta. Dos cambios fundamentales en este episodio. El combate de Morfeo se da directamente con Lucifer, cuando en el cómic se enfrentaba a Horonson, el demonio que se había quedado con el yelmo. Además hacen que lo que cada uno dice vaya afectando físicamente al rival, mientras que en la historieta son solamente dos personajes hablando. Creo que las dos cosas le aportan mucha epicidad al combate y queda visual y argumentalmente más logrado que en la obra original. Además, resulta mucho más justificado ese escozor que le queda al diablo en contra de nuestro protagonista porque fue él mismo quien resultó derrotado. Lo que no me gustó fue que en el encuentro con Nada, ella le anticipe por ahí por la mitad del capítulo la respuesta que lo va a hacer ganar el combate. Es innecesariamente cursi. Pero bueno, en el conteo final el punto se lo llevan los cambios positivos. Sexto, para gusto, los colores. Uno de los temas que más controversia despertó en internet, incluso antes del estreno de la serie, fue la decisión de cambiar el sexo o el color de piel de algunos personajes.
La verdad es que si una serie no necesitaba incorporar mujeres o sexualidades no binarias era esta, ya que Gaiman se anticipó en décadas a toda la movida y su obra siempre tuvo mujeres, gays, travestis, lesbianas y demás en roles totalmente relevantes, fuertes y muy entrañables para el público. Pero acá lo importante no son las intenciones sino los resultados. ¿Qué tal salió? A ver, Vivian Achenpong como Lucien, tremenda. Excelente, se roba cada escena en la que aparece, genial. Kirby Howell Baptiste como Muerte, otro 10 absoluto, solo aparece en el sonido de sus alas, obviamente, pero ya es suficiente para amarla para toda la vida. Gwendolyn Christie como Lucifer, ya lo dijimos, pero muy buena también. Tal vez mi única objeción sea con Ross Walker. No porque Vanessa Samuniai está muy bien, sino porque me resulta imposible creerme que su tatarabuelo era un afrodescendiente millonario y dueño de una gran empresa alimenticia en Londres a fines del siglo XIX. Recordemos que por esos tiempos los ingleses tenían colonizada casi toda el África y que, por ejemplo, en Sudáfrica se tardó un siglo más en abolir el apartheid para que los africanos originarios pudieran gozar plenamente de sus derechos. El problema acá no es la actriz, sino que se rompe la verosimilitud, ¿sí? A pesar de ello, los números, una vez más, son muy elocuentes y el punto es claramente positivo. Y acá en el séptimo, porque la idea era hacer un juego de las 7 diferencias, el séptimo es un poquito un cajón desastre. Acá voy a meter algunas diferencias que me parecieron importantes, pero que no entraron en los ítems anteriores. A ver. Cuando Murphy logra liberarse, llega a su reino tan exhausto que necesita cualquier partícula de su antiguo poder para volver a funcionar. Eso es igual en el cómic y en la serie. Para eso necesita volver a absorber algo que él hubiese creado. Ahora, en la historieta, Caín y Abel le entregan los contratos que firmaron hace milenios. En la serie, en cambio, tiene que descrear a la gárgola Gregory. Punto para la serie porque la escena es mucho más conmovedora y va anticipando el concepto de descrear, que será importante más tarde. Otro, a ver, en el cómic, Bruto y Globe son quienes mantienen a Jed Walker apartado del soñar. Estos dos personajes son bastante lúdicos, parece que querían hacer su propio pueblo con mujerzuelas y juegos de azar y no mucho más, casi una travesura. En la serie, el planteo de Gault, que es la que cumple ese rol, es mucho más interesante. Ella no estaba conforme con su rol de pesadilla y quiso darle al pibe la oportunidad de, al menos en sueño, evadirse de la tortura que era su vida. Ah, por cierto, lo mal que lo pasa Jed Walker en el cómic no se compara con la serie, donde todo el tema del abuso y el maltrato está bastante más aligerado. Y eso que la actuación de Ham Hazeldine como el tío Barnaby da miedo en serio, el tipo, muy bueno. Gilbert y el Corintio están casi iguales. El Corintio tal vez resulta un poco más encantador en la serie, incluso se porta bastante decentemente con Jed en la convención y no lo lleva en el maletero del auto. Ah, eso, me olvidaba, el capítulo de la convención en el cómic es mucho mejor, más que nada por la ambientación, por la atmósfera que genera, ¿sí? Un hotelucho al costado de una ruta en el que Rose y Gilbert tienen que quedarse obligados por una tormenta. Es una situación totalmente angustiante y aterradora. Acá, en cambio, la convención de asesinos seriales ocurre en pleno centro de una ciudad turística, a plena luz del día, con lo cual se perdió mucho de la tensión que generaba el original. Bien, la conclusión prácticamente sale sobrando, muchachos. Sandman es la mejor producción en live action que se hizo alguna vez sobre un cómic. Y no por estas cositas que comparamos acá y que no representan ni el 5% de la serie, sino por el otro 95% que es totalmente fiel a una historieta maravillosa. Porque por una vez una producción audiovisual tuvo la decencia de ser respetuosa con un cómic y con su creador, en lugar de verlos como una vaca más que ordeñar, ¿sí? Muy bien, hasta acá nuestra comparativa entre la serie y el cómic de Sandman. Comenten qué les pareció, qué otras diferencias encontraron y de qué temas les gustaría que hiciéramos nuevos videos, ¿sí? Soy el Profe Vázquez para Ouroboros World. Todo lo que importa, nada más.